de este gran Dios. Bueno, y creo, no sé, están conectados también con redes. Bueno, entonces a los que están allí en las redes, que Dios les bendiga igualmente. Bendiciones para ustedes en cualquier parte donde se encuentren. Y bueno, yo quiero solamente tocar algo sencillo, dejarles un pensamiento y activar esa fe para seguir adelante, porque el tiempo se está acabando, hermanos. El momento definitivo está que llega. En cualquier momento esto se acaba. Los que se fueron, el que se fue, y el que se quedó, se quedó. Por eso es importante saber que debemos de estar preparados, oírnos, y si no lo está, hágalo, organice, revise la maleta, porque todo el que emprende un viaje primero organiza qué es lo que se va a llevar consigo, qué es lo que le falta, y no tenga dificultades en el camino. Nadie se va a ir con menos o con más, sino con lo que es. Prosigo a la meta, es lo que Pablo dijo, y quiero hablar un poquitico sobre eso. Me tienen paciencia, sí, porque tengo que estar aquí ubicándome en la lectura bíblica. Filipenses capítulo 3, carta a los Filipenses capítulo 3 y el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la mentalidad que tiene que haber en el creyente. Alcanzar ese fin para el que fuimos llamados. Cuando el Señor vino al mundo, traía una meta, un propósito, un proyecto, un fin, una razón de ser en la tierra. No vino aquí para darse un paseo, para veranear. Él vino para cumplir una misión. Y en el Evangelio de San Lucas capítulo 19, allá en la casa de Cornelio, de Zaqueo, dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa fue la meta por la que Él descendió de allá arriba, de ese solio, de esa gloria eterna, y se desvistió para venir al mundo y meterse en un vestido como el nuestro, de carne, humano, y pelear una batalla contra los que nos tenían prisioneros. Y gracias a ese proyecto, a ese propósito que Él no declinó, sino que se sostuvo firme en la proyección, nos dio lo que tenemos hoy: libertad, vida eterna, esa esperanza gloriosa y ese Dios que camina paso a paso con nosotros en el trasegar de esta tierra. La Biblia dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, porque Él sabía que en Jerusalén le esperaba la muerte. Sabía que en Jerusalén sería tomado prisionero, y se lo dijo varias veces a sus discípulos lo que habría de sucederle, pero no se devolvió. No se devolvió ni se dejó desviar del proyecto, aunque el enemigo intentó hacerlo. Algún día le ofreció el mundo con todas sus cosas si lo adoraba. Le ofreció muchas opciones para que cambiara de ruta, pero no lo hizo, porque la mente de Él estaba puesta más allá, y era alcanzarnos a nosotros hasta los fines de los siglos. Por eso en esta mañana toda la gloria y la honra le pertenece a Él, que es nuestro gran Dios y Señor. Pablo dice: no perfecto, pero una cosa hago, dice este hombre, un hombre de Dios que llegó a asociarse tanto con el Señor después de haber sido un enemigo, después de haber sido un maldiciente, de haber blasfemado de Jesús y todas estas cosas. Después de su encuentro con Él,
Este hombre llegó a ser profundamente un siervo de Jesucristo. No perfecto soy, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta. Esa tiene que ser la visión, esa tiene que ser la mentalidad. Atrás no hay sino desgracia, atrás no hay sino malos recuerdos, atrás hay un pasado que no vale la pena volver a retomarlo. Ese fue el error triste de Israel al salir de la tierra de Egipto, cuando Dios hizo tantas cosas por ellos, cuando en año y medio derramó juicios poderosos y juzgó a los dioses egipcios y puso al faraón en su lugar que le correspondía. Israel salió con mano fuerte y brazo extendido de esa tierra de esclavitud para trasegar por el desierto. Pero en el desierto desearon volver atrás, desearon otra vez regresar a Egipto, porque no soportaban lo que había en el desierto: sol y arena. Y quisieron volverse otra vez y miraron hacia atrás y se quedaron fundidos en el desierto, porque no quisieron avanzar hacia adelante, creyendo que el Dios que los había sacado de Egipto era el que los metería a una tierra de bendición. Y es importante que no olvidemos eso, de dónde salimos, no para recordarlo como el deseo de volver, pero sí como el lugar donde Dios nos libertó, de donde Dios nos arrancó, haya sido de la droga, haya sido del licor, haya sido de lo que haya sido. Aquí estamos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Nosotros, ¿cuál es nuestra meta en esta vida? Debe de ser servir al Señor, serle fiel para alcanzar esa salvación final. No que no seamos salvos. Esta mañana estoy hablando con los que somos salvos, porque la obra de la cruz nos dio la salvación. Lo que Cristo hizo en el Calvario lo hizo para nosotros, y en el momento en que recibimos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Salvador, y Él nos aceptó a nosotros, nos hizo salvos. Después de que entramos a la pila bautismal y salimos de ella, sentimos la salvación. Yo la sentí cuando salí de la pila bautismal. Esa noche, cuando me bautizó mi pastor y me sumergió en la pila bautismal y salí de ella, salí con una vida nueva. No porque me lo aprendí en la Biblia, sino porque sentí en mi vida lo que Dios había hecho. Sentí que atrás quedaba el pasado y que lo que estaba empezando a vivir era una vida de gloria y de bendición. Él nos ha rescatado para su alabanza y su gloria. La meta principal debe de ser simplemente hacer y no hacer lo que no quieran hacer. Es decir, listos para hacer lo que Dios quiere que hagamos, aunque yo no pueda hacer ni deba de hacer lo que yo quiero hacer. Porque ahora, como dijo Pablo, lo que vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La gloria es para Él. Pablo dijo, ya no vivo yo. Y ese es el secreto de la vida cristiana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Tenemos que morir cada día a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras ambiciones. Hay que morir a todo eso nuestro, a ese yo, y darle cabida y vida permanente a Cristo en nuestras vidas. Ya no vivo yo, dijo Pablo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe de ser el emblema, el eslogan de cada día. Cada vez que el pecado nos asedia, que el enemigo nos presenta los proyectos para desviarnos del camino y sacarnos de este derrotero, hay que decirle al enemigo, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Algún día una joven entró a la iglesia y escuchó el evangelio y se convirtió esa noche al altar. En el altar se convirtió a Cristo, y cuando salió de la iglesia se fue por el camino alegre, feliz, porque había recibido a Jesús como su Salvador.
Al otro lado del andén de la vía venían sus amigos de farra, de rumba, de discoteca, de derroche de pecado, y la vieron cuando iba y la llamaban, le gritaban, pero ella seguía de largo. Y la gritaban y la llamaban y le seguía de largo, no atendía, y se le cruzaron por la calle y le salieron al frente y la detuvieron. ¿Qué te pasa? Te estamos llamando y no nos atiendes. Y ella les disculpe, es que la que ustedes están buscando no soy yo. La que ustedes están buscando quedó en el altar allá donde le entregué mi vida a Cristo. Ese es el derrotero, esa es la mentalidad, esa es la finalidad. Ya no somos lo que éramos. Ya no hacemos lo que nosotros querramos. Somos ahora esclavos voluntarios de Jesucristo. Un día vivimos en la esclavitud del pecado, asediados, maltratados, golpeados. Un día fuimos cuidadores de cerdos, viviendo una vida despreciable, desagradable. Pero como el siervo, conocimos un amo mejor. Conocimos un Señor que nos trató mejor. Y cómo no darle la gloria a Él y la honra, cuando lo único que hemos recibido, como dijo un anciano de 84 años frente al pretorio de uno de los gobernantes romanos, cuando le dijeron al anciano: renuncia a lo que estás haciendo, renuncia a eso, renuncia a ese Jesús y deja eso y te salvas de la muerte, te puedes ir para tu casa. Y él dijo: ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a renunciar de aquel que lo único que he recibido en todos mis años son beneficios y favores? ¿Cómo lo puedo abandonar si lo único que me ha hecho es bien? ¿Cómo? Qué triste es dejar al Señor. Qué tristeza es apartarse de este Dios tan bueno, tan maravilloso, tan misericordioso. Este Dios que lo hizo todo por nosotros. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo renunciar a Él? ¿Cómo irse otra vez del camino? No, jamás. Puede ser que fallemos, que erremos en el camino, que tropecemos, que caigamos, que nos raspemos, que nos rompamos la cabeza, pero hay que levantarse y hay que ir al altar. Allí está la cura, allí está la bendición, allí está la restauración, pero hay que seguir el camino. Es hacer lo que Él quiere que hagamos. Es que no desmayes, es que prosigas a la meta, es que sigas adelante. Quizás la meta no está tan lejos, quizás está a la vuelta de la esquina. Un atleta corre, lo pinta un dibujante. Un atleta está corriendo, viene a la carrera y se sienta en una piedra, lleva un binocular y observa la distancia y ve la distancia lejos, pero él tiene el aparato a la inversa, no hacia donde se ve correctamente, sino a la distancia, y la ve lejos cuando la meta está apenas allí, al tiro de piedra. La meta está cerca. Él dijo: yo vengo pronto. El Señor está cerca. Y sea que nos vamos con el Señor antes, o sea que nos vayamos antes de que Él venga, pero cualquiera que sea, lo importante es llegar a la meta. Lo importante es cruzarla, porque al cruzarla, al entrar por esa puerta celestial, los aplausos celestiales se dejarán oír, porque los que los reciben aplaudirán al victorioso entrando por las puertas doradas de ese cielo celeste. Pablo dice lo que era ganancia. Pablo había ganado mucho humanamente. Era un hombre seguramente rígido, un militar con mucha resonancia. Era un hombre preparado académicamente, sabía hablar, sabía expresarse, tenía entrada a los reyes, a los sacerdotes, tenía autoridad, tenía dominio, lo respetaban, le temían. Había ganado muchas cosas,
Pero cuando llegó a Cristo, cuando conoció a Jesús, entonces él dice, si alguien tiene que gloriarse, por supuesto que soy yo. Bendito sea el Señor. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. Dice aquí, vamos a ver si alguien tiene de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. El bien que tiene más valor en la vida se llama Jesús. Es lo más importante que podemos cada día conservar, que nunca se vaya de nuestra vida. Él es lo más importante. Se puede perder todo, se puede acabar todo, como dijo el profeta por allá en alguna parte, cuando dijo, aunque no haya vides, aunque no haya fruto en la vid, aunque ya no haya majadas de ganados, aunque se acabe todo, con todo eso yo me gozaré y me alegraré en mi Dios. A Él sea la gloria. Él es más que todo. Bendito sea mi Cristo. Mirar hacia atrás es ruina. Desearlo de atrás. La mujer de Lot salió con su familia de Sodoma y de Gomorra y se fue por el camino, pero llevaba a Sodoma en su corazón. No se despojó de él. Se fue pensando en lo que dejó allá: amigos, dinero y cuántas cosas. Y no resistió, porque donde esté el dinero, donde estén los bienes, donde estén los intereses, allí está el corazón. Y esa mujer anduvo por ese camino, trasegándolo, pero llevando en su corazón lo que había dejado atrás, y no se resistió. Se volvió atrás, porque eso que se llevó en su corazón se convirtió en su propia ruina, en su propia desgracia. Y miró hacia atrás, y allí quedó en la historia de los siglos una mujer que no fue fiel, que no obedeció y que no se enamoró de su Dios como debía de hacerlo. El pueblo de Israel dejó su corazón en Egipto y por eso murieron en el desierto. Los mayores de 20 años se murieron en el desierto y no entraron a Canaán, la tierra de las bendiciones, porque llevaban a Egipto en su corazón, porque quisieron volver otra vez al lugar de la ruina, de la desgracia en la que estaban condenados. La carta a los hebreos fue escrita para evitar la apostasía. Anhelaban estar bajo la esclavitud de Moisés. Esa carta fue escrita para los hebreos, para la iglesia judía, que todavía no estaban claros en lo que Cristo había hecho en el Calvario, con todo lo que la ley había dicho al respecto, y querían de alguna manera involucrarse. En algunos predicadores itinerantes se iban en las iglesias diciéndole a ellos que había que guardar la ley, que había que vivir conforme a Moisés había dicho, y querían mezclar la ley y la gracia. Los Gálatas cayeron en esa desgracia, y la Biblia dice que Pablo los amonesta: oh Gálatas insensatos, quien los fascinó a caer de la gracia
Se volvieron a la ley y a los rudimentos. Cuando la ley, Cristo la enclavó en el Calvario. Cuando la ley, con todos sus decretos, los clavó sobre el madero de la cruz. Para que la salvación no fuera por obras como estaba escrito en la ley, pues la ley nadie la cumplió. Todos fracasaron. No hay en el Antiguo Testamento quien la hubiese cumplido. Cristo vino y cumplió la ley a su perfección y cumplió las demandas de ella. ¿Para qué? Para que ahora la salvación no fuera por obras según la ley en la que ninguno pudo ser salvo, sino por la gracia y la fe en Jesucristo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, no es por lo que hacemos, no es por lo que damos, es por lo que Cristo hizo en el Calvario. Que no se nos pierda ese horizonte, que no se nos pierda esa verdad, esa realidad. Hay que olvidar lo que quedó atrás, no desearlo, como también perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Hay mucho creyente que todavía anda con complejos de culpa y de remordimiento. Hay creyentes que todavía están pensando si Dios les perdonó o no. La Biblia dice enfáticamente en Romanos capítulo 8, verso 1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es que vamos a ser salvos, somos salvos. Solamente que permanezcamos firmes y fieles, para que cuando llegue el momento y suene la trompeta, podamos entonces ser levantados para encontrarnos con el que nos salvó y nos perdonó y nos rescató desde el madero de la cruz. Entonces Pablo dice en Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las preocupaciones, los afanes de la vida ahogan la palabra. Los afanes, vivimos en un mundo de afanes, de angustias, la situación económica, el estrés que está produciendo tantas enfermedades y tantos problemas cardíacos. La preocupación por el mañana y cuántas cosas hacen que se opaque, como que se perdiera la visualidad, se empañara el camino. Pero Pablo nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En el Evangelio de San Lucas capítulo 8, verso 14, dice la palabra del Señor: la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Muchos cayeron en esta situación, perdieron el horizonte, perdieron la meta, perdieron la visualización y perdieron el sendero y el camino. Porque los ahogaron los afanes, el afán de las riquezas, placeres y cuantas otras cosas que los llevaron a la ruina espiritual. En Lucas 21, 34 dice la palabra del Señor: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriagueces y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Que no se pierda el horizonte, que no se pierda la visión, que no se pierda el derrotero, que la mirada esté puesta
en esa meta. Mirad por vosotros mismos, es la advertencia que el Señor hace a su pueblo hoy. Que vuestros corazones no se carguen de glotonerías. Es decir, que no se entretenga en cualquier cosa. El glotón es el que encuentra por ahí, se antoja de todo. Ni se embriague de los afanes de la vida. Y venga aquel día y nos encuentre en el camino equivocado. Que no se pierda la meta, que no se pierda el horizonte. Filipenses capítulo 4, verso 7. Que no se pierda ese horizonte. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No hay que desesperarse, no hay que angustiarse, no hay que pensar. No tenemos que aprender a confiar en ese Dios que se comprometió a cuidarnos. Él dijo: yo estoy, no dijo yo estaré. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él se comprometió a estar con nosotros hasta el final del camino. Y anda paso a paso, paso a paso. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. ¿Cómo eliminar los afanes, la desesperación? ¿Cómo evitar el estrés que está matando tanta gente? En cuanto a uno mismo, regocijarse, dice Pablo. Regocijaos en el Señor, alegres en el Señor. Gloria a Cristo. Yo estaba viendo el video, yo creo que muchos vieron el video. Un ejemplo tremendo en medio de una crisis como la que están viviendo han vivido en el Cesar, allá en Bosconia, donde hay un video que manda un hermano y el agua está por la ciudad, por el pueblo, y él está como sobre una ventana cantándole al Señor, cantando y glorificando al Señor, regocijándose en el Señor mientras el agua invade todo lo que hay por allí. Hay que alegrarse en el Señor, en la tristeza, en la alegría. Hay que hacer fiesta aún en la necesidad, porque tenemos un Dios fiel, un Dios fiel, comprometido con nosotros, que nos sana de las enfermedades que tengamos, que nos resuelve el problema que sea. Él no lo va a dejar. Los problemas son pasajeros, todo es temporal. Bendito sea el Señor. Regocijarse en el Señor y que vuestra gentileza sea conocida. Vuestra gentileza, ¿cómo estás? No, aquí pasando hambre, es que no tengo trabajo, es que no, que vuestra gentileza sea conocida. Seamos amables en medio de la situación que sea. Confiemos, estamos bien. Si tenemos a Cristo, estamos supremamente bien. Hay muchos en el mundo que tienen dinero, que tienen mucha plata, que tienen cómo recorrer el mundo, de comprar el amor y hacer todo lo que quieran, pero no tienen a Cristo. Y si no tienen a Cristo, son los más miserables del mundo. Alguien puede vivir en el cambuche más pobre, pero si Jesús está en la vida de él, allí está el cielo con todas sus glorias. Pero si allá está el rico, el adinerado, con todos sus lujos en su palacio de marfil, si no tiene a Cristo, está en la más terrible soledad y vacío. Por eso esta mañana tenemos que irrumpir con esa palabra de júbilo y de alegría. Y aunque no haya para almuerzo, tal vez no haya para tomar no haya para comprar el tamal ahora, ni haya para beber el champú, tal vez no lo haya posiblemente, digo yo.
Pero con todo y eso, dele la gloria al Señor. Que puede ser que dándole la gloria al Señor allí, el tamal resulte afuera y resulte también el champú y todo lo demás. Eso no va a faltar, hermanos. Démosle alabanza a nuestro Dios, aleluya. A Él sea la gloria. Echar toda solicitud en la presencia del Señor. ¿Cómo eliminar los afanes? Primero, regocíjese en el Señor. Que vuestra gentileza sea conocida. Segundo, y en cuanto a Dios, eche su solicitud, su ansiedad, su problema, su angustia, su tristeza, su preocupación en la presencia del Señor. Pon en Jehová tus cargas y Él te sustentará. Póngalas en el altar y déjalas ahí. No cargue con lo que no es capaz de arrastrar. A veces nos llenamos la cabeza y nuestra mente de tantas preocupaciones y tenemos que vivir agachados como si no. Es decir, no pónganlos en el altar, déjenlas ahí. Ahí se las dejo, Señor, usted ver qué hace con eso. Gloria a Cristo, gloria a Cristo. Eche toda solicitud, toda ansiedad en la presencia del Señor. Que la paz de Dios gobierne su corazón. Que la paz del Señor gobierne. Hay que vivir contento y tranquilo. Leamos por allí en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. A Cristo sea la gloria. De Él viene toda dádiva y todo don perfecto. El Salmo 27 creo que dice en uno de sus apartes: el leoncillo tienen hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien. No perdamos la meta por estas cosas, porque el tema es: prosigo a la meta, aunque haya o no haya, aunque tenga salud o no la tenga. Esto es como un compromiso de matrimonio. En la salud o en la enfermedad te soy fiel. En la abundancia o en la escasez te soy fiel. En lo que sea, en lo que la vida da o en lo que la vida quita, te soy fiel. Hay que vivir contentos y tranquilos. A veces nos enreda, el enemigo nos quiere enredar y llenar de cosas, pero no se deje desviar en ninguna manera. En ninguna manera. Job, con toda su desgracia a la que le tocó que enfrentar, la enfermedad, la pérdida de sus hijos, el respeto de su esposa, los amigotes que tenía allí que eran una puya, su problema en todos los aspectos, pero él dijo: yo sé que mi Redentor vive. No perdió el horizonte, no perdió la visión, no perdió la meta. Yo sé que mi Redentor vive y al fin me levantará del polvo. Y yo con mis ojos he de ver a Dios. Eso es tener la meta clara. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El verso 26. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. La tenía clara, la meta no la perdió, el horizonte no lo perdió, nada de eso. Perdió la salud, perdió lo que perdió, todo lo que perdió. Lo único que tenía seguramente como amistades eran las bestias que vivían ahí donde él se rascaba con ese tejo. Lo perdió todo, pero lo que no perdió fue la visión. No perdió el horizonte, porque a veces eso hace que la gente se desespere, que muchos cristianos pierden el horizonte, y eso es peligroso. Desviarse, salirse del conducto, del camino. Bendito sea mi Cristo, bendito sea mi Señor.
Bendito sea mi Señor. A Él sea la gloria. Hay que cuidar la reacción a circunstancias negativas. Hay que cuidar la reacción a circunstancias negativas. Puede llegar un momento, en cualquier momento, una situación inesperada, cualquiera que sea. Pero no, hay que tener mucho cuidado cómo se reacciona. ¿Qué hacen los tranquilizantes cuando la gente va a los hospitales o del médico y les mandan tranquilizantes para como dopar el cuerpo? Creo que de eso sabe mucho John. Gloria al Señor. Creo yo que eso es como para dopar el cuerpo, ¿no? ¿Cómo? El sistema nervioso central. Entonces sirven para eso. Pero la pregunta es, ¿cambian las circunstancias? Solo suprimen la reacción un momento mientras pasan los efectos. Pero cuando pasan los efectos, la situación y la reacción es otra. Bendito sea el Señor. Entonces, no se puede vivir de topantes en la vida cristiana, en ninguna manera. Tenemos una palabra que nos estabiliza continuamente. Continuamente. Gloria a Cristo. Cuando vamos a ella tenemos que aferrarnos a ella, creerla. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y todos esos hombres, esos personajes del libro de Hebreos, allá en esa, yo lo llamaría, o sea, llamado la galería de los héroes de la fe. Hombres que no perdieron el horizonte, no perdieron el derrotero, no lo perdieron a pesar de lo que tuvieron que enfrentar. José no perdió su horizonte, aunque cayó en una cárcel calumniado. Moisés no perdió el horizonte a la postre, aunque vivió en un desierto huyendo. Muchos fueron apedreados, fueron crucificados, traspasados a espada, aserrados vivos. Hicieron lo que hicieron con todos, pero no perdieron. La Biblia dice que ellos, que el testimonio de Hebreos 11 es que todos estos murieron creyendo que poderoso era aquel que les había prometido. Poderoso era aquel que les había prometido. Y murieron mirando la meta, observándola y creyendo en aquel. No pierda el horizonte, hermano. No pierda el horizonte por nada. No sabemos lo que viene. No sabemos mañana qué va a pasar. Pero tenemos que tener seguridad. Que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, en Cristo estamos seguros, aunque la tormenta arrecie. Un pintor plasmó una imagen y la pintó. Hizo en el lienzo un dibujo y hizo un mar tempestuoso, violento. Hizo unas peñas, las dibujó, las plasmó allí, y un mar turbulento, violento, que golpeaba con olas inmensas que golpeaban sobre la peña. La golpeaban arriba de la peña. En un lugar de la peña, él pinta un orificio, un hueco, y allá en ese hueco él pinta un pajarito. Y allá en ese hueco, ese pajarito, él lo pinta y le pone los trinos. Está cantando. Mientras que abajo la tormenta golpea con fuerza y violencia la roca, él allá arriba está tranquilo y seguro cantando. Y yo quiero decirte, iglesia del Señor, aunque la tormenta arrecie, aunque la crisis económica arrecie, aunque la enfermedad golpee, aunque golpee con furia cualquier cosa que quiera hacerte daño, no tienes que temer. Estamos en el hueco de la roca, que son los orificios que en el Calvario fueron abiertos, y allí estamos seguros. Allí estamos seguros. No tengas temor, como decía la canción. Creo que así decía la canción que cantaron ahora. ¿Cómo era que decía la canción? ¿O dice?
que aunque el mar... Amén. Gloria al Señor. Entonces, no podemos terminar como las novelas. Es decir, no se solucionan los problemas, sino que se agitan. En vez de resolverlo, los hacen más crecientes. Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leerlo. Me lo colocan allí, le agradezco. 2 de Timoteo 3, 16, 17. 2 de Timoteo 3, 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí tenemos el manual. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Él no nos dijo Él no nos llamó para vivir sobre un todo sin problemas. No. Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Pero lo que sí nos dijo también fue: confiad. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y si Él venció, nosotros también venceremos. Dele alabanza a Jesús. En Hebreos capítulo 12, verso 2. Hebreos 12, verso 2. Ya voy terminando, mis hermanos. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. ¿Cuál fue el gozo que pusieron delante de Él? La iglesia, nosotros. Esta mañana fuimos el gozo de Él en el madero del Calvario. Sufriendo, puesto delante de Él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas. Lo menospreció todo. Todos sabemos que Jesús en el Calvario fue desnudado completamente. La Iglesia Católica pinta a Jesús con un trapo atravesado. No, Él fue desnudado totalmente. Por eso el texto dice que sufrió la vergüenza, pero la sufrió. Y lo que hicieron con Él, lo sufrió con alegría, con gozo, aunque lo partieron, aunque lo rajaron, aunque hicieron con Él lo que quisieron. Pero Él lo hizo con alegría, con gozo, con felicidad, porque puesto de Él tenía una meta que se llama iglesia. Una meta que se llama iglesia y que Él la va a abrazar gloriosa en los cielos. Puesto los ojos en Jesús, esa es la meta, no la pierdas nunca. Los hombres son falibles, tienen fallas, nos engañan, nos decepcionan mucha gente, en fin, pero que nada de eso. No, que es que yo creía que el hermano era así, pero no paga. No es lo que muestra en la iglesia. No pierdas el horizonte ni mires a los lados. Todos somos humanos, todos somos falibles, todos tenemos fallas, pero no quites la mirada. Pablo dijo: prosigo a la meta. Y la meta para él era Cristo Jesús, ganarme a Cristo Jesús. No pierdas ese horizonte jamás. Que se pierda todo, pero que no se pierda Él. Que no seamos movidos, distraídos o desviados por el aplauso o la burla de los hombres. En Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí no estamos para agradar al otro. Si lo agradamos es porque estamos agradando a Dios.
¿Cuántos famosos que han recibido tantos aplausos? María Eugenia Dávila, tantos aplausos en la televisión, en el cine, en el teatro. Creo que murió, si sobrevive todavía es una alcohólica. Marilyn Monroe, una mujer que se ganó los aplausos y la fama por todas partes, murió drogada. Elvis Presley, un hombre famoso con la música rockera, murió drogado. Y cuánta gente famosa que se ha visto y que ha recibido aplausos y muchos trofeos, se quitaron la vida porque no resistieron más. ¿De qué sirve ganarse al hombre, el mundo y perder el alma? Mejor es ganar a Cristo. La pregunta es: ¿quién o qué nos hace agitados, enojados o ansiosos? ¿Quién nos proporciona eso? Uno mismo, que le presta atención a todas estas cosas y se las mete en el corazón. Bendito sea el Señor. ¿En qué debemos de ocupar la mente? No en estas cosas que afligen, que entristecen, que preocupan. Colosenses 3:2, ¿qué dice? Colosenses 3:2. Poner la mira ¿dónde? En la meta. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la meta. Póngala allá, no la desvíe, no la baje. Usted es un águila que vuela en alto y la mirada del águila está en las alturas. Santiago 4:8. Santiago 4:8. Ya termino, mis hermanos. Yo creo que me estoy alargando aquí. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ocupe la mente en eso. Ocúpela en buscar a Dios, en limpiarse, en santificarse. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Que haya perfecta concentración como lo hacen los deportistas, y Pablo habla de eso en 1 Corintios capítulo 9 verso 26. 1 Corintios 9 y el verso 26. Los deportistas hacen eso. Él dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la nada. No somos creyentes o cristianos que no sabemos para dónde vamos. ¿Y usted por qué es evangélico? Porque tengo un Cristo que he alcanzado y tengo una gloria eterna que me espera. No como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, síganme en el 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, lo esclavizo, lo someto, porque a veces a la carne hay que decirle: tú vas a hacer lo que hay que hacer. No, que yo no quiero ir al culto, pues vamos al culto. Que yo no quiero orar, te vas a orar, porque no es la carne la que gobierna es el Espíritu. Pablo dice: si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si vivís conforme al Espíritu, viviréis. A Cristo sea la gloria. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, anunciador, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces David decía: gloria a Cristo, aún mi carne te alaba. Gloria al Señor. Porque a veces, no, que es que yo no siento ir a la iglesia, que yo no siento orar, que yo no quiero hacer esto. No se trata de lo que sienta, se trata de lo que dice Dios. Nosotros no vivimos por lo que sentimos. ¿Me perdonan que yo diga eso? No vivimos por lo que sentimos. Que sintamos es excelente, pero hay momentos cuando en la carne no se siente. Pero no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que conocemos,
por lo que sabemos. El pecado está en aquel que siente hacer lo bueno y no lo hace. Amén. ¿Sí? No. El pecado está en aquel no que siente, sino que sabe hacer lo bueno, que aunque no sienta, sabe. No sé si me hice entender o no. Aunque no sienta, sabe. Que no siento orar, pero sabe que tiene que orar. Que no siento el culto, pero sabe que tiene que ir a la iglesia. Entonces David un día le dijo a Dios: Señor, una cosa he demandado a Jehová, y esta la buscaré todos los días de mi vida. Esa era la propuesta de un rey. Esta la buscaré todos los días de mi vida, que yo esté en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de él y para inquirir en su santo templo. A ver, ¿a qué venía David al culto? Uno, a ver la gloria de Dios en medio de la alabanza y de la adoración. Y dos, ¿para qué soy útil, pastor? ¿En qué puedo servir? Lo necesitamos aquí, estoy listo para... Entonces él habló de eso. Él se ocupó en eso. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A Cristo sea la gloria. Los atletas exitosos estudian los juegos para corregirse y luego juegan para ganar. Segunda de Timoteo 2, versos 4 y 5. Ya voy terminando. Creo que estoy terminando de como 10 minutos. Segunda de Timoteo 2, versos 4 y 5. Quiero leerlo ahí. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. No, por ejemplo, en el ciclismo, los que se dopan, eso es ilegítimo, eso es ilegal. No es con trampas, no. Es haciendo las cosas perfectas, bien, correctas. Entonces cuando miramos ejemplos de la vida y de cosas, hay que aprenderlas para no caer en las mismas situaciones. Y si me equivoqué, si cometí un error, si fallé en esto, revisarlo, ponerlo en pantalla y hacerme una revisión. Y si tengo que corregirlo porque sé que está malo, hágalo, cámbielo para el bien suyo, para bien y felicidad de usted. Gloria al Señor Jesús. Es necesario el deseo fuerte. Gloria al Señor. Dos ciegos gritaban en el camino a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y el Señor se detiene y les dice: ¿qué quieren que les haga? Que recobremos la vista, Señor. Entonces aquí yo creo que nosotros debemos de ser esos personajes. Nosotros seremos lo que querramos ser. Yo soy lo que yo quiera ser. Usted es lo que quiera ser. Y si no ha podido ser lo que usted quiere ser, dígale: Señor, yo quiero ser así. Yo quiero consagrarme, yo quiero amarte más, yo quiero servirte, yo quiero, Señor, ¿qué quiere ser? ¿Qué es lo que usted quiere? Eso que usted quiera, Él se lo dará. La pregunta es: ¿qué quieres que te haga? Porque a veces no recibimos nada porque no pedimos nada. Bendito sea el Señor. Entonces los únicos que llegan a la meta son los que ardientemente anhelan llegar. ¿Quiénes llegarán a la meta? Los que lo desean, los que están batallando y luchando sin perder el horizonte. El Salmo 42, verso 1 y 2. Salmo 42, verso 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed. ¿Sed de quién? Del Dios. Ese era su deseo. Hermano, si no sientes la presencia del Señor: Señor, yo te deseo. David estaba sediento de Dios.
Su alma estaba vacía, sentía que había un vacío dentro de él, porque él sabía, él conocía la presencia de Dios. Él había danzado alrededor del arca, él había danzado en el templo, él era un hombre adorador. David era un hombre, un cantor y un enamorado de Dios, que con su arpa trinaba las alabanzas al Señor y se regocijaba. Pero llegó un momento en su vida, como llega en la vida de todos nosotros los cristianos, cuando tenemos esos vacíos terribles, esas soledades, como si Dios se hubiese ido. Y David está en un momento crítico de su vida. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, mi alma te desea, te anhela. ¿Cuántos tienen sed de Dios? Gloria a Cristo Jesús. El Salmo 73 verso 25, Salmo 73 verso 25. Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, que no deseemos más, hermanos. ¿Qué más deseamos? ¿Plata? Bueno, si llega, amén. Gloria al Señor. Si llegan cosas, que lleguen y que son útiles, amén, gloria al Señor. Pero aquí, como este hombre Asaf es el escritor de ese Salmo 73, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada deseo que no seas tú. Él había puesto sus ojos en el rico, en el que engordaba, en el que tenía, en el que derrochaba. Y yo que soy cristiano, yo que creo en Dios, ¿por qué estoy aquí aguantando hambre en esta situación crítica? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a otros que no temen a Dios? Y él puso su mirada ahí y dice: casi que resbalan mis pies. Por poco y me caigo. Pero luego él dice: pero entrando al templo de Dios, comprendí el fin de aquellos. Y entonces él expresa: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 84 versos 1 al 3. Voy a terminar con estos dos versículos ya. Salmo 84 versos 1 al 3. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aleluya. Aún el gorrión halla casa, por ahí vuelan a veces, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Último versículo, Primera de Pedro 2 verso 2. Ese 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y concluyo con esto. Ahí se lo dejo para que lo guarde en su corazón y lo medite todo este resto de día. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Deseadlo, deséelo, anhélelo, gócese, hermano, disfrute de la vida cristiana, alegres en ella, viva la vida cristiana, hermanos, vívala. No importa que los bolsillos estén vacíos, ¿qué importa? Él los llenará, pero llénese de Él. Desee, como dijo David: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Les invito a que le demos gracias al Señor por esta palabra, y si ha sido de bendición, inicie la oración. Gracias, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, hermanos, qué bendición en esta mañana. Dios nos ha enseñado su palabra. Qué bueno que la creamos